Hola, muy buen día. Espero que estés muy bien. Hoy vamos a continuar la lectura de un curso de milagros, pero antes de iniciar esta lectura, para que no se me olvide, te quiero contar que el próximo sábado 15 de marzo voy a realizar un taller exclusivo y dedicado a las reglas para tomar decisiones que este curso nos propone. Hay una razón para esto. En Instagram y aquí en YouTube también tengo ese video arriba. Te lo voy a dejar en la descripción de este video, de este audio, para que lo puedas escuchar, para que si te resuenas, también te voy a dejar en la descripción los enlaces para que te puedas unir a este taller. Te aseguro que va a ser muy, muy potente. Así que eso, ahora sí, vamos a comenzar con la lectura de hoy. Vamos a continuar este capítulo número 27, titulado La curación del sueño. Y hoy vamos a continuar con esta parte número 5. La parte número 5 se llama El ejemplo de la curación. Y vamos a ver qué nos propone. Y dice así: la única manera de curarse es curando. El milagro se extiende sin tu ayuda, pero tú eres esencial para que pueda dar comienzo. Acepta el milagro de curación y se extenderá por razón de lo que es. Su naturaleza es extenderse desde el instante en que nace, y nace en el instante en que se ofrece y se recibe. Nadie puede pedirle a otro que sane, pero puede permitirse a sí mismo ser sanado y así ofrecerle al otro lo que él ha recibido. ¿Quién podría ofrecer a otro lo que él mismo no tiene? ¿Y quién podría compartir lo que se niega a sí mismo? El Espíritu Santo te habla a ti, no a otra persona. Y al tú escucharle, su voz se extiende porque has aceptado lo que él dice. La salud es el testigo de la salud. Mientras no se dé testimonio de ella, no será convincente. Sirve de prueba solo cuando ha sido demostrada, y para ello tiene que proveer un testigo que nos induzca a creer. Nadie se cura con mensajes contradictorios. Te curas cuando lo único que deseas es curar. Tu propósito indiviso hace que esto sea posible. Pero si tienes miedo de la curación, entonces no puede efectuarse a través de ti. Lo único que se requiere para que se efectúe una curación es que no haya miedo. Los temerosos no se han curado, por lo tanto, no pueden curar. Esto no quiere decir que para que puedas curar, tenga que haber desaparecido el conflicto de tu mente para siempre. Pues si así fuese, no habría entonces necesidad de curación. Mas sí quiere decir que, aunque solo sea por un instante, tienes que amar sin atacar. Un instante es suficiente. Los milagros no están circunscritos al tiempo. El instante santo es la morada de los milagros. Desde allí, cada uno de ellos viene a este mundo como testigo de un estado mental que ha trascendido el conflicto y ha alcanzado la paz.
El instante santo lleva el consuelo de la paz al campo de batalla, demostrando así que la guerra no tiene efectos, pues todo el dolor que la guerra ha tratado de ocasionar, los cuerpos despedazados y los miembros mutilados, los moribundos gimientes y los muertos silenciosos, son dulcemente elevados y consolados. Allí donde un milagro ha venido a sanar, no hay tristeza, y lo único que se requiere para que todo esto ocurra es un instante de tu amor sin traza alguna de ataque. En ese instante sanas y en ese mismo instante se consuma toda curación que podría estar separado de ti una vez que has aceptado la bendición que el instante santo brinda. No tengas miedo de bendecir, pues aquel que te bendice ama al mundo y no deja nada en él que pueda ser motivo de miedo. Pero si te niegas a dar tu bendición, el mundo te parecerá ciertamente temible, pues le habrás negado su paz y su consuelo, y lo habrás condenado a la muerte. Aquel que pudo haber salvado a un mundo tan penosamente despojado de todo, pero que se volvió atrás por temor a ser curado, ¿no vería acaso a ese mundo como una condenación? Los ojos de los moribundos reflejan reproche y el sufrimiento susurra: ¿de qué tienes miedo? Examina detenidamente su pregunta, te la hace en tu nombre. El mundo agonizante tan solo te pide que dejes de atacarte por un instante para que él pueda sanar. Ven al instante santo y sé curado, pues nada de lo que recibes en él se olvida cuando regresas al mundo. Y al haber sido bendecido, traerás bendiciones contigo. Se te da vida para que se la impartas al mundo moribundo. Y los ojos dolientes ya no acusarán, sino que brillarán con agradecimiento hacia ti que los bendijiste. El fulgor del instante santo iluminará tus ojos y les dará visión para que puedan ver la faz de Cristo más allá del sufrimiento. La curación reemplaza al sufrimiento. El que ve uno de ellos no puede percibir el otro, pues ambos no pueden estar presentes a la vez, y el mundo será testigo de lo que veas y dará testimonio de ello. Así pues, lo único que el mundo requiere para poder sanar es tu curación. Solo necesita una lección que se haya aprendido perfectamente. Y de esta manera, cuando tú la olvides, el mundo te recordará dulcemente lo que le enseñaste. Debido a su agradecimiento, no dejará de prestarte apoyo a ti, que te dejaste curar para que él pudiese vivir. Invocará a sus testigos para mostrarte la faz de Cristo a ti, que les trajiste la visión, gracias a la cual la presenciaron. El mundo de acusación es reemplazado por otro en el que todos los ojos se vuelven amorosamente hacia el amigo que les trajo su liberación. Y tu hermano percibirá felizmente los muchos amigos
que antes consideraba enemigos. Aunque los problemas no son concretos, se manifiestan en formas concretas. Y son estas formas concretas las que configuran el mundo. Nadie entiende la naturaleza de su problema, pues, de lo contrario, ya no estaría ahí para que él pudiese ver. La naturaleza misma del problema es que no es un problema. Por lo tanto, mientras él lo perciba, no lo podrá percibir tal como es. La curación, en cambio, es evidente en situaciones concretas y se generaliza para incluirlas a todas. Esto se debe a que todas ellas son realmente la misma situación, a pesar de sus diferentes formas. La finalidad de todo aprendizaje es la transferencia, la cual se consuma cuando dos situaciones distintas se ven como lo mismo, ya que lo único que se puede encontrar en ellas son elementos comunes. Esto, no obstante, solo lo puede lograr uno que no ve las diferencias que tú ves. No eres tú quien lleva a cabo la transferencia de lo que has aprendido, pero el hecho de que dicha transferencia ya se haya llevado a cabo, a pesar de todas las diferencias que ves, te convence de que esas diferencias no podrían ser reales. Tu curación se extenderá y se aplicará a problemas que no creías eran tus problemas. Y resultará evidente, porque también, que todos tus diferentes problemas se resolverán tan pronto como te hayas liberado de uno solo de ellos. No puede ser que sus diferencias sean las que hayan hecho que esto sea posible, pues el aprendizaje no puede saltar de una situación a su opuesto y obtener los mismos resultados. Toda curación debe proceder de manera ordenada, de acuerdo con leyes que han sido percibidas correctamente y que no se han violado. No dejes que la manera en que las percibas te haga sentir miedo. Estás equivocado, pero hay alguien dentro de ti que está en lo cierto. Deja, pues, la transferencia de tu aprendizaje en manos de aquel que realmente entiende sus leyes y que se asegura de que permanezcan invioladas e ilimitadas. Tu papel consiste simplemente en aplicarte a ti mismo lo que Él te ha enseñado. El resto corre por su cuenta. Así es como los innumerables testigos de tu aprendizaje te probarán el poder de éste. El primer testigo que verás será a tu hermano, pero tras él habrá miles, y tras de cada uno de estos, 1000 más. Puede que cada uno de ellos parezca tener un problema distinto del de los demás, mas todos se resolverán al unísono, y su única resolución demostrará que las preguntas no podían haber sido distintas. Que la paz sea contigo, a quien se ofrece curación. Comprenderás que se te da la paz cuando aceptas la curación. No necesitas ser consciente de toda su valía para entender que te has beneficiado de ella. Lo que ocurrió en aquel instante en que el amor entró sin ninguna traza de ataque, permanecerá contigo para siempre. Tu curación, así como la de tu hermano, será uno de sus efectos. Donde quiera que vayas, contemplarás sus múltiples efectos. Todos los testigos que contemples, no obstante,
serán solo una fracción de los que realmente existen. La infinitud no se puede entender contando todas sus partes separadas. Dios te da las gracias por tu curación, pues Él sabe que es un regalo de amor para su Hijo y por lo tanto un regalo que se le hace a Él. Así finaliza esta parte número 5, el ejemplo de la curación. Yo aquí veo dos cosas importantes a resaltar, que aquí estamos hablando del ejemplo. Es como la primera parte nos hablaba de que la salud es el reflejo o es la representación de la salud. Si no hay salud, no vas a poder ser un ejemplo. Hoy lo usamos mucho aquí en este mundo, el ser ejemplo. Ejemplo de la verdad. Es como cuando te dicen el padre predica pero no practica, es eso, ¿no? Pero es mucho más profundo que eso, porque recordemos que la sanación, lo único que tiene que sanar es la mente. Una vez que esa curación se ha llevado a cabo, los efectos en el mundo van a ser muy diferentes dependiendo de cada quien. Pero la solución era la misma, porque lo único que enferma es la mente, lo único que necesita curación es la mente, y el único problema realmente que tenemos es que estamos percibiendo falsamente, que creemos en la separación. Ese es el verdadero causa de todos los problemas. Así que hay un solo problema, te dice este curso en algún momento, no recuerdo aquí en qué parte, pero te lo dice, y hay una sola solución. Y este curso pretende ser esa pequeña solución con este entrenamiento mental de sacarte del mundo de las percepciones para que entres al mundo de la verdad del espíritu. Y aquí podemos ver, y yo cuando leo esto, yo estaba sacando cuentas, yo partí leyendo este curso en el 2019 y lo sigo leyendo claramente, no solo a ustedes, cada día de pronto tomo el libro, vuelvo a repasar, sobre todo las lecciones, y me doy cuenta de que todo lo que dice este curso es muy verdad porque ya lo he vivido. Eso de que te vas a encontrar con los testigos de la sanación, de la curación, ha sido para mí una verdad como un templo. Antes de este curso, yo vivía en un mundo hostil. Esa era mi percepción. Y después de este curso, vivo en un mundo hermoso, lleno de belleza. Y así es como lo percibo y me encuentro a las personas que dan testimonio de eso. Personas bellas, nobles, sonrientes, amigables, respetuosas. En una ciudad, en una gran ciudad. Yo digo, ¿cómo logré esto? Y aquí está la respuesta. Eso fue una curación, sin decirles que realmente cuando yo cambié muchas cosas en mi vida, antes incluso de este curso, ya empecé a hacer cambios conscientes, pero intuitivamente y sin saber los efectos que iba a tener. Yo lo hacía por una razón X y hoy me doy cuenta que tenía otros propósitos mucho más profundos que yo no percibía, pero que, claro, por dentro era como, voy a hacer esto por tales razones muy analíticas, pero resultó ser una guía interna inconsciente. Entonces, a mí también me ha pasado que de un tiempo a esta parte
y yo diría, me atrevería a decir, ya ni sé cuántos años, pero al menos unos 8 años, que no me enfermo de nada, literal. Entonces, no es la salud física, es mi salud mental. Y yo me doy cuenta de cuánto se ha transformado, de la paz que hoy día siento cada vez más presente en mí y con mucha más continuidad y frecuencia. Que no quiere decir que de pronto no me salga ahí de mis casillas o no juzgue las cosas que veo. Eso permanece muchísimo, pero hoy día solamente me dedico a contemplar esos juicios. Ya no los uso en mi vida para interactuar con otro, para eh, mirar al otro. Yo digo, ¿y por qué sigo pensando esto? ¿Por qué sigo analizando cosas que ni siquiera son mías? Y ese es un patrón repetitivo del ego que todavía sigue reverberando en mí. Pero lo hermoso es que ya me doy cuenta así al milímetro del segundo y ya no lo uso para actuar en este mundo ni para relacionarme con los demás, como lo hacía antes. Y de verdad, mi vida, o sea, la realidad y todos los testigos de este cambio, hoy yo los contemplo, los veo, doy fe de eso. Pero es algo que se tiene que hacer a conciencia y, y con esa voluntad profunda de querer hacer ese cambio, porque yo lo sentí muy profundo. Sabía que ese era el verdadero camino. Así que vamos a continuar. La parte número 6. Y se titula esta parte Los testigos del pecado. Y vamos a ver qué nos dice. Wow, lo tengo bastante subrayado esto. Vamos a ver qué dice. Parte así. El dolor demuestra que el cuerpo no puede sino ser real. Es una voz estridente y ensordecedora cuyos alaridos tratan de ahogar lo que el Espíritu Santo dice e impedir que sus palabras lleguen hasta tu conciencia. El dolor exige atención, quitándosela así al Espíritu Santo y centrándola en sí mismo. Su propósito es el mismo que el del placer, pues ambos son medios de otorgar realidad al cuerpo. Lo que comparte un mismo propósito es lo mismo. Esto es lo que estipula la ley que rige todo propósito, el cual une dentro de sí a todos aquellos que lo comparten. El placer y el dolor son igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable. Por lo tanto, son medios que no llevan a ninguna parte, pues su objetivo no tiene sentido, y comparten la falta de sentido de que adolece su propósito. El pecado oscila entre el dolor y el placer, y de nuevo al dolor, pues cualquiera de esos testigos es el mismo, y solo tienen un mensaje. Te encuentras dentro de este cuerpo y se te puede hacer daño. También puedes tener placer, pero el costo de este es el dolor. A estos testigos se unen muchos más. Cada uno de ellos parece diferente porque tiene un nombre distinto y así parece responder a un sonido diferente. A excepción de esto, los testigos del pecado son todos iguales. Llámele dolor al placer y dolerá. Llámele placer al dolor y no sentirás el dolor que se oculta tras el placer. Los testigos del pecado no hacen sino cambiar de un término a otro,
Según uno de ellos ocupa el primer plano y el otro retrocede al segundo. Es irrelevante, no obstante, cuál de ellos tenga primicia en cualquier momento dado. Los testigos del pecado solo oyen la llamada de la muerte. El cuerpo, que de por sí carece de propósito, contiene todas tus memorias y esperanzas. Te vales de sus ojos para ver y de sus oídos para oír, y dejas que te diga lo que siente. Mas él no lo sabe. Cuando invocas los testigos de su realidad, te repiten únicamente los términos que les proporcionaste para que él los usara. No puedes elegir cuál de entre ellos es real, pues cualquiera que elijas es igual que los demás. Lo único que puedes hacer es decidir llamarlo por un nombre o por otro, pero eso es todo. No puedes hacer que un testigo sea verdadero solo porque lo llamas con el nombre de la verdad. La verdad se encuentra en él si lo que representa es la verdad. De lo contrario miente, aunque lo invoques con el santo nombre de Dios mismo. El testigo de Dios no ve testigos contra el cuerpo. Tampoco presta atención a los testigos que con otros nombres hablan de manera diferente en favor de la realidad del cuerpo. Él sabe que no es real, pues nada podría contener lo que tú crees que el cuerpo contiene dentro de sí. El cuerpo no puede decirle a una parte de Dios cómo debe sentirse o cuál es su función. El Espíritu Santo, sin embargo, no puede sino amar aquello que tú tienes en gran estima. Y por cada testigo de la muerte del cuerpo, Él te envía un testigo de la vida que tienes en aquel que no conoce la muerte. Cada milagro que Él trae es un testigo de la irrealidad del cuerpo. Él cura a éste de sus dolores y placeres por igual, pues todos los testigos del pecado son reemplazados por los suyos. El milagro no hace distinciones entre los nombres con los que se convocan a los testigos del pecado. Demuestra simplemente que lo que ellos representan no tiene efectos, y puede demostrar esto porque sus propios efectos han venido a sustituirlos. Sea cual sea el término que hayas utilizado para referirte a tu sufrimiento, este ya no existe. Aquel que es portador del milagro percibe que todos ellos son uno y lo mismo y los llama miedo. De la misma manera en que el miedo es el testigo de la muerte, el milagro es el testigo de la vida. Es un testigo que nadie puede refutar, pues los efectos que trae consigo son los de la vida. Gracias a él, los moribundos se recuperan, los muertos resucitan y todo dolor desaparece. Un milagro, no obstante, no habla en nombre propio, sino solo en nombre de lo que representa. El amor a sí mismo tiene símbolos en el mundo del pecado. El milagro perdona porque representa lo que yace más allá del perdón, lo cual es verdad. Cuán absurdo y demente es pensar en un milagro, es pensar que un milagro pueda estar limitado por las mismas leyes que vino exclusivamente a abolir. Las leyes del pecado tienen diferentes testigos y cada uno de ellos tiene diferentes puntos fuertes. Y estos testigos dan testimonio
de diferentes clases de sufrimiento. No obstante, para aquel que envía los milagros a fin de decidir el mundo, una leve punzada de dolor, un pequeño placer mundano o la agonía de la muerte, no son sino el mismo estribillo, una petición de curación, una llamada de socorro en un mundo de sufrimiento. De esa similitud es que lo que el milagro da testimonio. Esta similitud es lo que prueba. Las leyes que consideraban que todas esas cosas eran diferentes son abolidas, lo cual demuestra su impotencia. El propósito del milagro es lograr esto, y Dios mismo ha garantizado el poder de los milagros por razón de lo que atestiguan. Sé pues un testigo del milagro y no de las leyes del pecado. No hay necesidad de que sigas sufriendo, pero sí de que sanes, ya que el sufrimiento y la angustia del mundo han hecho que ésta sea sordo a su propia necesidad de salvación y liberación. La resurrección del mundo aguarda hasta que sanes y seas feliz, para que puedas demostrar que el mundo ha sanado. El instante santo sustituirá todo pecado solo con que lleves sus efectos contigo. Y nadie elegirá sufrir más. ¿Qué mejor función que esta podría servir? Sana, que así puedas sanar. Sana, para que así puedas sanar. Y evítale el sufrimiento que conllevan las leyes del pecado. Y la verdad te será revelada por haber elegido que los símbolos del amor ocupen el lugar del pecado. Y así finaliza nuestra parte número 6, los testigos del pecado. Y aquí nos habla de los dos grandes testigos. Recordemos primero que el pecado no existe ya, pero en este mundo, donde nosotros sí creemos que existe el pecado, que en realidad te dice no es un pecado, es un error de percepción, seguimos con la mente. Entonces te refugias, o incluso yo diría te distraes a ti mismo viviendo entre el dolor y el placer. El placer lo buscamos para suplir esa carencia y ese vacío, incluso la culpa. Y el dolor también. No sé si han escuchado en algún momento que el dolor es adictivo. Porque todas las distracciones son realmente adicciones. No solamente la adicción al tabaco, al alcohol, a las drogas, a los fármacos, al azúcar, que son las cosas externas, sino que también somos adictos al sufrimiento, a ser víctimas. Y para ser víctimas tenemos que sufrir. Y para sufrir tenemos que sentir dolor, ya sea físico, mental, emocional, en la forma que sea. Y cuando ya sentimos demasiado sufrimiento, tratamos de buscar algo que nos saque de ahí para sentir placer. Y ahí están también las drogas y todo, que finalmente nos llevan de un estado de sufrimiento al placer y del placer de nuevo al dolor. Eso nos dice aquí, literal. Y podemos vivir, podemos verlo reflejado aquí en el mundo de la materia literal. Literalmente, o sea, así pasa. ¿Ya? Se ve muy claro a todo nivel. Cuando me refugio o trato de distraerme o de suplir esa sensación de culpa,
por mi falsa percepción que tengo de las cosas, acudo a mil y una, no sé, a la comida. Y me da placer mientras la como. Salgo un rato de ese dolor. Pero después sufro las consecuencias de haber comido demasiado o algo que no correspondía. O me va a doler la cabeza, o me va a doler el estómago, o me voy a sentir sin energía. Pasan miles de cosas. Me voy a enfermar. Eh, y así vivimos. Esto es un ejemplo muy ínfimo, el de la comida, pero el más típico. ¿Para qué decir del alcohol? Pues aquí en Chile, después de una noche de fiesta, aquí se le dice carrete, y de haber tomado muchísimo al otro día, se le llama la caña. Ese estado de dolor de cabeza, de haber es el dolor, de vuelta al dolor físico en este caso. Y así vamos por la vida, tratando de suplir incluso las relaciones. Cuando estoy en una mala relación, salgo de esa relación, busco otra que me va a dar placer un rato, pero después vuelvo a la misma situación con esa otra persona y vuelvo al dolor. Y así vamos por nuestra vida haciéndolo todo. Y no nos damos cuenta. Entonces, aquí te dice, sana tu mente, sana, para que el mundo pueda resucitar, pueda ser un mundo nuevo, elevado, un mundo espiritual. Porque ya sabes que ese patrón, esas cosas del mundo, no te han llevado y no te han dado la felicidad eterna. Y aquí nos habla que el mundo te va a esperar hasta que sanes y seas realmente feliz. O sea, la verdadera felicidad es ese estado de gozo y de unicidad con Dios. Ayer escuchaba a una niña que ella misma se dice, soy la canuta, pero tenía tanta razón en sus palabras que, que cuando buscamos la felicidad, el único lugar donde encontrarla es en Dios. Y eso es así, absolutamente así. Y ella decía, aunque parezcamos tontos, aunque parezcamos eh, como ignorantes, o hablaba otros adjetivos que nos ponemos a nosotros mismos igual por creer y hablar de Dios. Y reconozco que yo también tenía ese temor de hablar de Dios, de que me juzgaran y me dijeran, mira que eres ilusoria, ridícula, eh, es como aterriza, nos dicen así como aterriza aquí, de qué me estás hablando, pero es verdad, doy fe también de eso. Así que bueno, hasta aquí vamos a dejar esta lectura de hoy. Espero que estés muy bien y nos vamos a ir escuchando en la próxima. Un besito grande.